Perfecto. Bueno, arrancamos entonces. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Gracias por conectarse. Me presento, mi nombre es Silvina López, soy la coordinadora de ambiente de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza. Me acompaña todo el equipo acá del área de evaluación de impacto ambiental, Bruno Gaba, soy el jefe de departamento, Ivana Di Paola, del área técnica de evaluación de impacto ambiental. Nada, queríamos agradecerles a todos por tomarse su tiempo y formarse. La verdad que para nosotros es una oportunidad muy linda, no quiero robar mucho tiempo, pero la verdad que estas instancias para nosotros implican mucho tiempo, mucho esfuerzo. La verdad que, como todos sabrán, el área de evaluación de impacto es un área que está constantemente con mucho trabajo, mucha carga administrativa y siempre los tiempos apremian. Y la verdad quiero agradecer profundamente a todo el equipo, especialmente a Ivana y a Bruno, por haber organizado este espacio. La verdad que nosotros pensamos siempre que trabajamos la mirada desde la coordinación de ambiente, es una mirada, digamos, trabajada de manera colaborativa y la verdad que nos parece que si queremos mejorar y avanzar en pos de una ciudad más sostenible, es importante que la construcción que tengamos sobre los impactos que generan todas las obras y actividades que se desarrollan en la ciudad o en cualquier otro territorio de la provincia o del país, es importante que lo hagamos con conceptos comunes, con criterios de evaluación común, y la verdad que son pocos los espacios que se brindan este tipo de capacitaciones con profesionales nada, como Alejandro, que quiero aprovechar a agradecerle también, Ivana, que también va a estar como disertante en las próximas capacitaciones. Así que nada, esperamos que lo puedan aprovechar. Es un esfuerzo muy grande el que hemos hecho, pero también es muy gratificante para nosotros. Así es que no quiero robar más tiempo, le paso la palabra a Ivana, que va a explicar un poquito cómo van a ser la modalidad de este encuentro y de los próximos encuentros que tendremos. Bueno, muchas gracias, Silvina. Bueno, como dijo Silvina recién, yo soy parte del equipo técnico del Departamento de Evaluaciones Ambientales. Antes de comenzar la jornada de hoy, quería comentarles que este ciclo se va a tratar de 3 jornadas. Esta es la primera, con la presentación del marco general y las evaluaciones de impacto a nivel nacional y a nivel provincial. Y después de eso vamos a tener una próxima jornada donde vamos a tratar específicamente de la ordenanza municipal, la 4090 del año 2021 sobre el procedimiento de evaluación de impacto ambiental municipal. En especial vamos a trabajar sobre los proyectos de medio y alto impacto ambiental y finalizaremos con la tercera jornada donde vamos a trabajar los planes de gestión de residuos en conjunto con el Departamento de Fiscalización y Gestión de Residuos del municipio. En principio, los encuentros van a ser los días jueves a las 16 horas por esta misma modalidad, por Meet. Un día antes nosotros les vamos a estar enviando el link por correo electrónico, como hicimos hoy día. Esta capacitación, si asisten a las 3 jornadas, va a tener una certificación, así que para quienes hagan los 3 encuentros, antes de comenzar y de presentar a Alejandro, quien va a disertar hoy día, queríamos decirles que si tienen alguna duda o consulta, al final de la exposición vamos a dejar unos 10 minutos para que puedan hacer esas preguntas y esas consultas. A continuación voy a presentar a Alejandro Drovandi, quien va a ser el encargado de brindar este primer encuentro. Alejandro Drovandi es ingeniero agrónomo, egresado de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Cuenta con un máster en Ciencia y Tecnología Ambiental del Instituto Internacional de Infraestructura, Hidráulica e Ingeniería Ambiental de Delft, Holanda. Se desempeña como investigador en el Centro Regional Andino del Instituto Nacional del Agua, donde desarrolla tareas de investigación, servicios relacionados con los recursos hídricos y estudios ambientales. Es autor y coautor en más de 40 trabajos de investigación publicados en el país y en el extranjero. Es docente universitario a nivel de grado y de posgrado,
Actualmente es docente de grado de las asignaturas Taller Integrador 1, Taller Integrador 2 y Evaluación y Mitigación del Impacto Ambiental en la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales Renovables en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo. Además, tiene a su cargo el dictado de asignaturas relacionadas con contaminación y gestión de los recursos hídricos en la maestría en Riego y Drenaje e en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional de Cuyo. Es coordinador y miembro de equipo para la realización de numerosos estudios de impacto ambiental de proyectos relacionados con los recursos hídricos, la agricultura, el sector energético, proyectos de desarrollo urbano y residuos sólidos. Le damos la bienvenida y le cedemos la palabra. Alejandro, estás muteado, me parece. Perdón, estaba muteado. No, decía que muchas gracias por la presentación y la verdad que me hiciste sentir importante con todo eso que me dijiste. Pero bueno, vamos a tratar de estar acorde. Bueno, muchas gracias. Primero, agradecer a los presentes, que es por los cuales esto se hace, ¿no? A todos los que están presentes por distintos intereses que puedan tener en la temática. Y muchas gracias también, por supuesto, a la gente de ambiente de la municipalidad. En el caso mío, el contacto vino a través de Ivana, que fue alumna mía hace unos cuantos años ya, entonces hemos estado en ese contacto para poder organizar esto. Y bueno, y el resto, por supuesto, del equipo de por ceder este espacio y agradecerle a todos ustedes que estén presentes en este caso, ¿no? Así que bueno, ahí hay una persona que preguntaba si lo van a grabar. Yo no sé si lo van a grabar, pero estaría buena idea porque hay gente que me ha preguntado. Vamos a intentar grabarlo. Bueno, sí, por supuesto. Estamos intentando grabarlo, no lo podemos definir todavía, no lo podemos afirmar, pero estamos intentando. No hay problema. Bueno, está bien, si sale, sale. Exacto. Nadie se muere. Bueno, perfecto. Entonces, gracias. Bueno, hay un poco la presentación, es simplemente que nos vamos a dedicar a esta temática de la evaluación de impacto ambiental. Ivana me va a ir pasando las filminas porque tengo acá un problemita técnico con el mic mío. Bueno, lo primero, simplemente como una muy breve introducción, decir así muy rápidamente lo que es el concepto del ambiente, que es de la manera más fácil, sencilla y certera que se puede decir, que es el entorno vital del hombre. Es decir, donde el ser humano se posiciona y se maneja y se mueve. Eso sería lo que podríamos llamar en general el ambiente. Que ustedes saben que algunos le dicen medio ambiente, otro medio, pero bueno, sabemos que estamos hablando de lo mismo. Y después la forma de entender al ambiente, es lo que sale en la parte de abajo con los dibujitos que se muestran, es que en relación con los procesos que tiene el medio y con el hombre, se podría decir que básicamente la conexión que tiene es fuente de recursos naturales y que son los aspectos más importantes que tienen que ver también con lo que abarca después la evaluación de impacto ambiental. Es decir, primero, como fuente de recursos naturales del ambiente, segundo, como soporte de actividades, es decir, el soporte donde se desarrollan todas las actividades del suelo, etc. Y finalmente, lo que es más, digamos, desagradable, que lamentablemente también se hace como receptor de emisiones, efluentes y residuos, lo cual es, digamos, el aspecto más oscuro de esto, ¿no? Pero que bueno, es lo que ocurre. Adelante, Iván. Y ahora vamos a ver algunos instrumentos de la gestión ambiental que yo lo quería también para introducir dentro de estos, donde se posiciona la evaluación de impacto ambiental. Bueno, la gestión ambiental es todo lo que tiene que ver con la manera de llevar adelante la situación del ambiente en todos sus aspectos, y algunos de los instrumentos principales que se pueden mencionar de la gestión ambiental, fíjense que se dividen en tres grandes grupos, que son instrumentos preventivos, correctivos y recuperativos. Dentro de los preventivos tenemos a la evaluación de impacto ambiental, que es la que está resaltada ahí al medio, y también tenemos otros como la evaluación ambiental estratégica, que es como si fuera una evaluación de impacto ambiental más grande, de mayores dimensiones y más dirigida a planes y programas, mientras que la evaluación de impacto ambiental se dedica más bien al tema de los proyectos. Y también a lo que es el ordenamiento territorial, que seguramente muchos de ustedes tienen bastante idea. Después, instrumentos correctivos, como son, por ejemplo, todos
los sistemas de gestión ambiental, de los cuales hay distintos, uno de los más conocidos es las normas INAM y demás, las auditorías ambientales, y de los recuperativos, que es restaurar, recuperar, recomponer o rehabilitar cuando se ha producido algún evento que ha generado alguna problemática en el ambiente y que es necesario recuperarla para que se pueda utilizar esa porción de ambiente en adelante. Dale, Ivana. Bueno, acá para entrar ya un poquito más en algunos términos específicos, vamos a decir, en la provincia de Mendoza, porque acá tenemos distintos niveles, como dijo bien Ivana. Tenemos un nivel que es de tipo más bien nacional, otro nivel que es el provincial y otro que es en este caso el municipal. Si bien nosotros estamos situándonos en lo que tiene que ver con la parte municipal, los otros instrumentos son también parecidos. Entonces no hay, con pequeñas diferencias, no hay necesidad tal vez de hacer demasiada mención a las diferencias, simplemente nos vamos a centrar en el proceso. Entonces, en Mendoza está la Ley 5961, llamada Ley General del Ambiente de la provincia de Mendoza, que contiene en uno de los instrumentos importantes lo que se llama el Decreto 2109, que es el que reglamenta la ley anterior 5961, y es el que regula acerca de los estudios de impacto ambiental, el procedimiento del mismo y demás. Es decir, es el 2109 el que va diciendo cómo se tiene que ir haciendo un estudio de impacto ambiental, los pasos que tienen que ser considerados, cuáles son obligatorios o no de desarrollarse. ¿Sí? Este es el 2109, que por ahí es interesante que lo recuerden, los que no lo tienen presente, porque ahí es donde van a encontrar todas las precisiones a nivel de la provincia de Mendoza de lo que tiene que hacerse con el estudio de impacto ambiental. Y en la Municipalidad de Mendoza, como también lo mencionó Ivana, existe una ordenanza, la 4090, que es en la cual están delineados justamente todos los procedimientos de impacto ambiental a nivel municipio, de Mendoza en este caso. Y entonces podemos ya definir de una manera un poquito más precisa lo que es la evaluación de impacto ambiental, diciendo que es un proceso, después nos vamos a resaltar bien esto, es un proceso de análisis para que los agentes que están implicados, es decir, todas las partes de la sociedad que están involucrados en ese desarrollo, formen un juicio. Esto está resaltado en rojo porque es muy importante. Es un juicio previo y que sea lo más objetivo posible. Es decir, el estudio de impacto ambiental no tiene ningún sentido hacerlo durante o después de un proyecto, sino que tiene que ser preparado antes, porque justamente lo que intenta es anticiparse a la problemática que podría ocurrir para tratar justamente de ver que no ocurra o que ocurra lo menos posible. Y lo más objetivo posible, porque a través de todas estas instancias, como es la sociedad civil, algunos organismos de gobierno, las empresas, etcétera, están todos involucrados en ese, digamos, en ese objetivo que es lo que tenemos que ver como la protección del ambiente, ¿sí? Sobre sus efectos ambientales, de una acción humana prevista, que se llama proyecto, en caso que se ejecute, y sobre la posibilidad de evitarlos, reducirlos o compensarlos. Ya vamos a ver un poquito estas palabras, qué significan. Esta es una definición de Gómez Orea, que es uno de los grandes escritores relacionados con la parte del impacto ambiental. Y lo que es el estudio de impacto ambiental, que es lo que tal vez ahora vamos a desarrollar un poquito, es un documento técnico en el que se basa el procedimiento administrativo de la evaluación de impacto ambiental. Ahora, la próxima, Ivana, puede terminar de aclarar un poquito. Ahí está. Ven, para que los que no lo tienen presente, probablemente muchos lo tienen claro, pero para los que no lo tienen, nosotros en general hablamos siempre de evaluación de impacto ambiental. Y no está mal, lo que pasa es que es un concepto que técnicamente puede tener algunas diferencias, por lo cual EIA, o evaluación de impacto ambiental, no es igual a ESIA, que es estudio de impacto ambiental. La EIA es el proceso administrativo, por el cual se va viendo cómo es el proceso de desarrollo de un proyecto en términos ambientales, hasta que finalmente se presenta, se hace una audiencia pública y se determina la posibilidad o no de que el mismo sea desarrollado justamente. Eso es la EIA, mientras que el estudio de impacto ambiental es el documento técnico, es decir, es aquel elemento que ustedes han visto seguramente en algún informe, bastante gordito suelen ser, en el cual se presenta todo lo que tiene que ver con el proyecto desde un punto de vista técnico, y que se ingresa para que la autoridad de aplicación disponga del mismo y en función del mismo se vayan desarrollando distintas instancias hasta que finalmente el proyecto pueda ser aprobado. Eso sería un poco las dos cosas.
Espero que se entiendan. No voy a preguntarles ahora porque se nos va a ir mucho tiempo. Pero me imagino que la mayoría de ustedes debe estar familiarizado con esto. Vamos, Ivana. Bueno, después, para entrar un poquito, pues un poquito en lo que es la parte de la ciudad de Mendoza, en este caso el municipio, tenemos la ordenanza 4090 y hay una parte de la misma que se llama categorización de los estudios de impacto ambiental. Lo vemos, Iván. La categorización significa que si yo voy a hacer un estudio de impacto ambiental, primero la autoridad de aplicación puede ser a nivel provincial, la Secretaría de Ambiente, y a nivel municipal, la Oficina de Ambiente de la Municipalidad de Mendoza. Cada uno de ellos se transforma en autoridad de aplicación porque va recibiendo los estudios que se hacen para el proyecto, los estudios ambientales que se hacen para el proyecto, y que de a poco va derivándolo para que se hagan dictámenes y demás, cosa que al final del mismo termine en una decisión que nos esté diciendo si es posible desarrollar el proyecto, si no es posible, y si es posible, con qué características o qué cosas tienen que tener particular cuidado para que se pueda desarrollar bien, ¿sí? Entonces, en el caso de las categorías de la Municipalidad de Mendoza, simplemente así de una manera rápida, fíjense que la categorización que se puede hacer en general es alto impacto ambiental, que creo que es uno de los temas que Ivana mencionó que se van a desarrollar en otra de las capacitaciones próximas, son proyectos que pueden ocasionar cambios importantes o significativos, ¿sí? Respecto a la situación previa. Siempre el estudio de impacto ambiental intenta comparar lo que pasaría, y digo pasaría porque no tenemos la seguridad, porque nos ponemos antes. Entonces intentamos averiguar de la manera técnica mejor qué es lo que pasaría en el futuro, y eso lo comparamos con la situación actual, o línea de base, ¿sí? Al comparar esas dos cosas surge ese diferencial, que es lo que nos estaría un poco marcando los impactos ambientales, ¿sí? Entonces, la primera son cambios significativos. La segunda es lo que tiene que ver con medio impacto ambiental, que son proyectos que producen impactos negativos, pero moderados. Después se puede llegar a pensar más detalladamente en cada uno, cuándo uno y cuándo no. Y después, el de bajo impacto ambiental, como el nombre lo indica, proyectos capaces de producir impactos negativos leves, es decir, relativamente pequeños, que no requieren tal vez de estudios demasiado profundos, ni acciones de mitigación de los impactos demasiado profundas tampoco. Después tenemos las obras o actividades que están concluidas o en proceso de ejecución. Eso ha pasado durante mucho tiempo y sigue pasando, es decir, obras que se han comenzado a hacer espontáneamente sin tomar medidas para que se desarrollen los estudios de impacto ambiental correspondientes. Las cuales tienen un procedimiento distinto, que es lo que se llama el informe de partida. En este caso tiene otros requerimientos legales, dentro de los cuales, en el caso de ese tipo de proyectos que existan, que se tienen que hacer una serie de revisiones y una serie de cosas para asegurarse de que los aspectos ambientales que están considerados en esa obra que ha comenzado o que está en funcionamiento sean controlados adecuadamente. Eso es lo que se llamaría el informe de partida. Y finalmente, algunos tipos de proyectos que son, por sus características, no ocasionan prácticamente cambios significativos, que serían lo que se llaman no comprendidos en el plan de impacto ambiental municipal, ¿sí? Eso sería un poquito la gran categorización que podemos tener. O sea, nosotros, antes de empezar un estudio ambiental, somos consultores o lo que sea, llevamos un primer bosquejo de lo que vamos a hacer, y la autoridad de aplicación, en este caso municipal, determina, según las características que ve en esa declaración, cuál de los tipos de estudios corresponde, si más profundo o menos o casi ninguno, ¿sí? La siguiente, Iván, por favor. Bueno, esto es el contenido general de los estudios de impacto ambiental. Esto es algo general para cualquier tipo de estudio, sea municipal, provincial, nacional, internacional, lo que sea. Básicamente siempre se componen de los mismos componentes, que son, por un lado, la descripción del proyecto, y por otro lado, la descripción del ambiente. Estos son los dos grandes elementos importantes de considerar y de describir para poder realizar el estudio de impacto ambiental, porque vamos a tratar de ver cómo el proyecto que vamos a estudiar influye sobre lo que es el ambiente en el cual se va a desarrollar o entorno dentro del cual se va a desarrollar. Tanto en el proyecto como en el ambiente aparecen acciones y factores que son susceptibles de recibir impacto. No todo es, digamos, impactable, ni todo es impactante. Entonces ahí también entra mucho
el criterio de la persona, o de las personas, o de la consultora que va a hacer el estudio, para entender dónde están las problemáticas y dónde no las hay, tanto del proyecto como digamos, la línea de base o descripción del ambiente, ¿sí? Una vez que entramos con esas dos cosas, vamos a ver lo que se llama la identificación de los impactos. A partir de los dos elementos anteriores, acciones y factores, encontramos la forma de superponerlos diciendo dónde se encuentra una identificación de impactos, identificando dónde se producen impactos de las acciones del proyecto sobre elementos del entorno o del medio ambiente, ¿sí? Los cuales son luego tratados en lo que se llama estrictamente la evaluación de impacto ambiental, que es donde está ubicado justamente esto que acabamos de escribir, que es la identificación, y en la evaluación lo que se trata de hacer es ponerles valores, porque por un lado existe la posibilidad de que al poner nosotros una diferenciación entre los impactos ambientales que hemos identificado, la identificación es algo muy sencillo, ya lo vamos a ver, que simplemente consiste en poner una crucecita o algún símbolo parecido para ver dónde se producen los entrecruces entre factores del ambiente y elementos del proceso o del proyecto. Una vez que tenemos evaluado los impactos ambientales, pasa a lo que se llama formulación del plan de manejo ambiental. El plan de manejo ambiental, si bien está al último o a la cola de todo esto que les he dicho, es lo más importante, porque justamente formulación del plan de manejo ambiental es donde bajamos a la realidad y es donde podemos determinar, una vez que hemos identificado los problemas y los hemos valorado, cuáles serían las medidas a tomar o a ejecutar para que no se produzcan de una manera que no sean grandemente impactantes, ¿sí? La próxima, Ivana, por favor. Bueno, ahora simplemente estos dos elementos que les he mencionado, que son el proyecto y la línea de base, los vamos a ver rápidamente como para que se entienda un poquito más. Primero, dentro de la descripción del proyecto, acá están un poco determinadas, en general lo sacaba de la legislación provincial, cuáles son los elementos que tienen que estar presentes en esa descripción del proyecto. Más allá de que sea una cosa que tenga un poquito más de alcance según las ganas de escribir de quien lo realiza. Pero básicamente es el nombre del proponente, por supuesto primero un nombre de qué es lo que se va a hacer, ¿no? El proyecto tal, sobre tal medio, etc. El nombre del proponente, cuál sería la inversión, cuáles son los objetivos y cuál es la justificación de desarrollar ese proyecto. No siempre tiene una justificación sólida, contiene algo que verdaderamente nos lleve a decir cuál es importante y cuál no. Descripción de las actividades en cada fase, ya lo vamos a ver, pero en general se trata de dividir en una fase de preparación, una fase de construcción, una fase de desarrollo del proyecto o de operación, y en muchos casos o no, una fase que tiene que ver con el cierre del proyecto. No sé por qué me están pasando acá por el lado todos los nombres de las personas presentes, yo creo. Sí, están dando el presente ahí para después para la certificación, así que si podés hacer caso omiso y seguir, si no te distrae mucho, perdón. Me distraigo fácil, ¿no? Sí, está bien. No hay problema. Adelante con eso. Bueno, después, yo voy a tratar de seguir con lo mío. La descripción de las actividades que se hacen en cada fase, es decir, en cada una de esas fases o etapas que yo les he mencionado, hay ciertas actividades que se hacen particularmente en esa fase. Por ejemplo, en la fase de construcción es probable que se haga la elaboración de hormigón, el tendido de ciertos elementos metálicos para que se desarrolle una infraestructura, etc. Esas serían acciones dentro de la fase. Después, lo otro que también se analiza, que es importante, es el marco de referencia legal y administrativo, es decir, dentro de qué marco legal se incluye este proyecto, este estudio. Puede ser en términos, como les decía, de tipo municipal, de tipo provincial u otro, y en cada uno de ellos ver cuál es la legislación que entiende en relación con lo que estamos viendo. Por ejemplo, como les dije recién, del decreto 2109, de la ley 5961, sería un poco, en este caso de la provincia, el marco dentro del cual nosotros vamos a desarrollar esto que estamos intentando ver. Después, también fíjense que es importante que se considere cuáles son los insumos que se utilizan, cuáles son los residuos, efluentes, emisiones generadas, como los aspectos más importantes,
y otros que quisiéramos poner. Hay veces que si bien no están acá, pues no están en el lugar, no pasa nada. Si bien no están acá mencionados, por ejemplo, en algunos sectores, en algunos lugares, tal vez no tanto acá en la Municipalidad de la Capital, se tiene que tener en cuenta aspectos paleontológicos y arqueológicos, que en algunos casos son importantes, porque tienen que ver justamente con el patrimonio cultural y ver cómo se puede preservar eso, así como se preservan otros elementos naturales. ¿Sí? Ahora sí, podemos seguir. Gracias, Iván. Otra cosa muy importante, por eso he tratado de resaltarlo un poquito poniéndole ese color verdecito, es lo que se llaman las alternativas del proyecto. Nosotros cuando vamos a elaborar algo, o teóricamente el proponente de un proyecto, cuando va a elaborarse algo, va a preparar algo para un estudio, tiene que pensar desde un punto de vista, digamos, de los sistemas naturales y sociales, cuál sería la mejor ubicación para que se desarrolle ese proyecto. Esa ubicación hay veces que puede tener otra, que puede ser similar o mejor. Entonces lo importante acá es comparar cuál de las dos es la que contiene mejores características para el desarrollo del proyecto. Y esto es importante, y les soy sincero, en general poca bolilla se le da a esto. Siendo que es muy importante, porque por ejemplo, si nosotros situamos una actividad en un lugar que es poco sensible a ciertos aspectos impactantes, estamos ganando un montón de tiempo y de dinero en términos de lo que es impacto. En cambio, si lo hago en un lugar en donde probablemente no tenga una alternativa, bueno, sí o sí lo voy a hacer ahí y vamos adelante con todo lo que haya que hacer para lograr el fin del proyecto. Cosa que en muchos casos puede ser negativo o problemático. Otra forma también de alternativa, otra alternativa de proyecto que se puede valorar, es lo que se tiene que ver con las alternativas de proyecto, lo que dice ahí al fondo. Método de desarrollo, uso de insumos, materias primas, etc. Es decir, cuáles serían las formas de desarrollar el proyecto que podría ser menos impactante y tener menos problemas. Ojo que muchas veces el tener menos problemas también implica tener menos gastos, porque hay veces que tener que hacer una reparación o una mitigación de grandes problemas ambientales que puedan surgir también tiene su costo. Entonces también el proponente tiene que tener la precaución de ver eso, y nosotros tal vez como estudiantes o proyectistas, digamos, o analistas ambientales, digamos, para que esa persona entienda cómo puede ser la cosa para mejor del ambiente, en el sentido de ubicarla y darle un método de desarrollo que sea el mejor posible. Vamos, Iván. Bueno, acá tenemos algo que es importante también considerar, que dentro de lo que serían los proyectos que podemos pensar en general en cualquier proyecto, siempre tenemos tres grandes fuentes generadoras de impacto, que son los insumos, los procesos y los productos. Los insumos es todo lo que tiene que ver con lo que se mide en términos de volúmenes de algo o pesos de algo, toxicidad, la forma de transporte, almacenamiento, etc. Y por otro lado, dentro de los insumos tenemos dos importantes ítems que son los requerimientos de energía y los requerimientos de agua, que como ustedes saben son dos elementos sumamente importantes para poder prever y poder ver cómo se puede producir el proyecto y los impactos derivados de eso cuando las cosas no son verdaderamente bien hechas. Vamos, Iván. Bueno, los procesos es un poco lo que hemos visto también en las dos filminas anteriores, en la filmina antepasada, digamos, que es lo que tiene que ver con todas las actividades para la construcción, operación, mantenimiento. También ver cómo se van a llevar a cabo esas actividades, las tecnologías, los equipos, los vertidos, las emisiones. Es decir, en ese momento es como tratar de entrar dentro del proyecto, que por supuesto, para que eso se pueda hacer, quien entrega los elementos del proyecto, que es el proponente justamente del proyecto, que es el nombre que toma siempre la persona o la empresa que presenta el proyecto, más allá que sea hecho a través de un consultor ambiental o lo que sea posible hacer. Entonces, si nos metemos muy bien en ese proyecto y entendemos bien lo que pasa, podremos describir y podremos determinar los impactos que pueden ocurrir. Y los productos es justamente el resultado de los procesos esos que hemos mencionado, que estaría bueno conocer las características como también la toxicidad, la capacidad de contaminación, almacenamiento, transporte, etc. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido. Simplemente mencionar que dentro de las acciones del proyecto,
Yo ahí puse algunos ejemplos, pero después me puse a pensar y dije, esto no tiene mucho sentido porque hay tantas acciones que pueden ser impactantes a nivel de todos los tipos de proyectos, que es medio demasiado poner algunos ejemplos que conduzcan a sacar ciertas conclusiones que tal vez son mucho más amplias. Simplemente yo les he delineado algunos tipos de acciones y cuáles son los medios que básicamente pueden ser más impactados. Por ejemplo, los primeros, las acciones que modifican la calidad del uso del suelo. Dentro de eso hay una serie de elementos que se pueden considerar para el estudio del análisis ambiental. Otro, acciones que modifican la calidad, disponibilidad y uso del agua. Lo mismo, todas aquellas acciones que pueden tener que ver con esto que acabamos de mencionar. Y así las demás que no las vamos a mencionar porque sería largo. Dale, Ivana, por favor. Bueno, otro tema importante en general y que es también, lamentablemente, no muy bien tratado en general en los estudios ambientales, es lo que se llama el área de influencia. El área de influencia del proyecto, como dice ahí en la filmina, es el espacio geográfico en el que se van a producir los impactos. Es decir, hasta dónde, a partir de donde se está desarrollando un determinado proyecto, una determinada obra, se pueden producir impactos en el entorno. No necesariamente son solo en el lugar donde se realiza la obra. Puede tener una influencia mayor o menor, pero siempre un área de influencia mayor que la que originalmente tiene el proyecto. Entonces, para un mismo proyecto, eso es interesante saberlo, pueden existir varios tipos de áreas de influencia según la característica o según el tipo de influencia que pueda haber. Entonces, podemos mencionar una área de influencia física, ecológica, social, económica. Pasemos a la próxima, Silvana, por favor. Silvana, Ivana, bueno, termina en Ana. Esto que estamos viendo acá sería, está bien, está un poquito confuso, pero para lo que yo quería marcarles está bien, porque tiene que ver con las distintas trazas de colores, nos está indicando, por ejemplo, situaciones para lo que son áreas de influencia de aguas subterráneas, de aguas superficiales, del aire, de ruido, del medio, y todo en general son las del medio abiótico o medio físico. Entonces, fíjense que cada una de esas, por supuesto que después de ahí tenemos que sacar una decisión, porque son todas interesantes, pero es muy complicado trabajar así. Entonces, finalmente se toma la más amplia y esa es la que se considera como área de influencia para aplicar el proyecto. La siguiente, Iván, por favor. Bueno, en las áreas de influencia, en general, podemos encontrar estas tres, en algunos casos solo las dos últimas, que son el área operativa, que es la zona en la que estrictamente están los elementos del proyecto o de obra concretamente, y algunos elementos que están alrededor de ella, como por ejemplo localización del obrador, campamento, etc. La directa es el área de intervención o de las obras, más el área hasta donde se espera la generación de los impactos ambientales directos. Fíjense, ejemplo, construcción de una cantera. ¿Cuál sería el área directa? El área de la carretera misma, las canteras de campamento y la zona donde se realiza el trabajo de desbroce o excavación. Todas esas consideran lo que serían el área de influencia directa. Mientras que finalmente el área de influencia indirecta es donde se desarrollarán los impactos, pero que son con influencia indirecta. Les doy el ejemplo y ahí lo van a entender mejor. Al final dice, ejemplo de área de influencia indirecta. Ejemplo, impacto de contaminación de agua, aguas arriba de una toma de agua para consumo humano. Es decir, si yo tengo un lugar en que se produce un vertido contaminante, en un lugar donde esa agua, posteriormente, ese cauce, recorre y va a parar a una zona donde hay un consumo humano, que puede estar en otro pueblo, en otra población, lo que sea, eso es una área de influencia indirecta. Es decir, que no está directamente generando el impacto, sino que a través del primer cauce llega al segundo, que es la zona donde estarían las poblaciones, por ejemplo, y ahí sí hay un área de influencia indirecta. Vamos a la siguiente, por favor. Bueno, simplemente que en las áreas de influencia es importante marcar en un mapa, una figura, las obras que se van a realizar, y esto ordena visualmente el trabajo para clarificar las descripciones del estudio. Vamos, Ivana. Bueno, ese es un ejemplito para que les resulte un poquito más gráfico de lo que es un área de influencia directa. Esto es un área de riego en la provincia de Salta. Yo por ahí les voy a dar ejemplos que no son muy relacionados con la parte que concierne a los aspectos de la Municipalidad de Mendoza, pero es más o menos lo que tengo a mano para poderles mostrar.
Fíjense que hay una serie de trechos o tramos de distintos colores. Se refiere a eso, a distintas obras para distintos canales de riego que van a constituir esa área de riego. Cada una de esas cada una de esas líneas o la totalidad de las líneas me está indicando toda la zona de influencia directa del proyecto. Y la siguiente me está mostrando lo que sería el área de influencia indirecta. Fíjense que los canales, está toda una traza roja que abarca todos los canales que veíamos recién, y además de eso, en distintos colores, una traza rayadita, en la cual se encuentran distintas zonas bajo riego que tienen una influencia, que sufren una influencia indirecta a partir del proyecto principal, que es el que está en la zona de color rojo. Vamos, Iván. Bueno, ahora viene lo que es línea de base. Esto es lo que es más fácil de presentar por parte mía porque es una cosa que la mayoría la saben y es relativamente posible que cualquier persona con un mínimo conocimiento lo pueda realizar. Esto tiene que ver, pero fíjense lo que dice al principio, es realizado o debe ser realizado por grupos multidisciplinarios. Que cuando se trabaja en el estudio de impacto ambiental, difícilmente, si es de cierta dimensión, una sola persona o un solo consultor pueda desarrollar todos los aspectos que hacen al proyecto, sino que es necesario considerar la presencia de especialistas que sepan profundizar o puedan profundizar lo que tiene que ver con su temática específica para después también integrarla con las demás a la hora de dar definiciones para los impactos. Eso sería una de las cosas importantes. Otra cosa que es consulta, que también es válido. Lo primero es eso, conseguir toda la información que se pueda a través del conocimiento, sobre todo de publicaciones y demás. Lo segundo que es posible es hablar con individuos de la comunidad, por ejemplo, que sean, digamos, que tengan la posibilidad o las ganas de compartir cosas para hacerle consultas. O técnicos de la zona también. Esas consultas son consultas individuales, pero después se pueden integrar con los demás hallazgos que se van haciendo de la línea de base. Y finalmente, algo que no es menor, que es el relevamiento de campo, o sea, salir a campo y sacar fotos y demás material, recolectar por ahí distintos materiales, que van a dar o que van a hacer al entendimiento bien de la línea de base. La próxima, bueno, la línea de base... Perdón, Alejandro, ahí hacer una aclaración, que lo que vos acabas de decir es muy importante, sobre todo para el equipo técnico que después va a leer ese estudio de impacto ambiental. Nosotros nos manejamos mucho con esto, con primero ver de dónde salió la fuente, o sea, como vos decís, el conocimiento científico y técnico, siempre en un estudio de impacto ambiental, la fuente tiene que ser científica, tiene que estar validada. Nos ha pasado que no muchas veces eso sucede y es muy difícil tratar de evaluar un proyecto que no ha medido o que no ha ido al campo, que no hay un relevamiento siquiera fotográfico en el trabajo. Entonces lo que vos decís ahora es muy importante. Bueno, sí, perfecto, Silvana, Ivana, vos sos la que conoce más ese entorno. Eso que dice ella es perfectamente factible y necesario. Otra cosa que me acordé ahora mientras ella explicaba eso, es lo que puede pasar con la parte de la información. La información del lugar o de los aspectos ambientales de la línea de base son importantes que sean tomados de fuentes científicas y elaborados, no copiar y pegar información existente. Me acuerdo que cuando fue la evaluación de impacto ambiental de Potrerillos, en algunos aspectos bióticos, habían libros enteros fotocopiados y puestos dentro de las cajas donde estaba la información. Eso no tiene sentido. Primero porque nadie lo va a leer. Y segundo porque ahí no se mastica nada de lo que tiene que ver con la verdadera importancia de los impactos que pueden surgir. ¿Sí? Claro, por ejemplo, si a nosotros en un estudio de impacto hay 40 hojas del clima de Mendoza, no es relevante para nosotros, para un estudio puntual en la ciudad de Mendoza. No nos interesa el relieve de toda la provincia de Mendoza o todo el clima de Mendoza, sino particularmente de la ciudad de Mendoza donde estaría el proyecto. Perfecto, sí, eso también por suerte está pasando menos, pero era tradicional que hubiera
cosas de ese tipo. Yo me acuerdo de una anécdota muy cortita, en uno de los primeros estudios ambientales que se hizo en el sur de Mendoza, en la zona de Malargüe, en la descripción del proyecto salía que uno de los peligros que había en la zona del proyecto eran los osos. Es decir, el que había confeccionado se había tomado información de cualquier libro, de cualquier lado, y lo había puesto. Y a alguien de los dictaminadores se le había ocurrido leerlo con más detalles y encontraba que de golpe había osos en Malargüe. Bueno, cosas por el estilo son cosas que han pasado, hoy en día son anécdotas, pero que las debemos tomar como experiencias para mejorar eso, ¿no? La siguiente, Ivana, por favor. Bueno, y la descripción de las variables ambientales para la línea de base. ¿Por qué se llama línea de base? No lo dije, o ustedes lo deducirán. Es porque es la base al momento de que se va a realizar el impacto, que se va a empezar el proyecto, sobre lo cual después vamos a comparar en el tiempo cómo se va produciendo los posibles impactos sobre cada uno de los medios que vamos a intervenir. Y así tenemos medio físico, biológico, uso del territorio, aspectos socioeconómicos y culturales, la aceptabilidad del proyecto, que también es importante, es decir, tratar de ver sobre todo los impactos de los proyectos de cierta envergadura, poder compartir con las personas que son los habitantes de la zona, por ejemplo, o los actores relevantes, cómo va a ser el proyecto y escuchar un poco qué es lo que quieren ellos, que incluso eso nos evita posibles futuros conflictos. La siguiente, Ivana, por favor. Bueno, y ahora entramos en lo que vamos a ver un poquito más, que un poquito de cierto detalle, que es lo que se llama la identificación y valoración de impacto. Recuerdo que habíamos dicho que primero teníamos el proyecto, la descripción del proyecto, la descripción del ambiente, que ambos podían tener una factibilidad que sean afectados, especialmente el ambiente, por acciones impactantes del proyecto, y después entramos en lo que se llama el análisis ambiental, que tiene que ver con una identificación y una valoración. En este caso hay muchas metodologías. Yo les voy a presentar la que más uso yo, por ejemplo, en la facultad cuando mostramos a los chicos este tema, que tiene que ver con lo que se llama el método de la matriz de importancia. Es uno de los varios, pero yo acá les he hecho simplemente, ustedes conocen, seguramente lo han visto, lo conocen, lo que son las matrices. En este caso he tomado un pedacito de una matriz desarrollado para un proyecto que es bastante grande, y en el cual hemos puesto en cada una de las columnas, en cada una de las filas que estamos viendo de izquierda a derecha, distintos factores ambientales del ambiente, valga la redundancia, que puedan ser afectados. Calidad, disponibilidad, calidad del agua, suelo, fertilidad. Y en las columnas ponemos las distintas acciones que pueden ser del proyecto, que pueden estar afectando al entorno del proyecto, para lo que sería la fase de construcción. Y por otro lado, después a la fase de operación y mantenimiento. También las columnas en las que se muestran las acciones que serían las posibles de ser afectadas. Fíjense, donde nosotros encontramos que podría haber una interacción, es decir, una afectación del entorno por alguna acción del proyecto, le ponemos una crucecita. Eso significa, es como que advertir que en ese lugar se puede producir una interacción entre acción y factor, y que por lo tanto ahí hay que tener cuidado porque puede surgir un impacto mayor o menor en cuanto a importancia, que lo vamos a ver después. Adelante, Iván. Bueno, no se asusten, eso es una matriz de unos proyectos muy importante, con un montón de acciones a desarrollar, simplemente para que vean la totalidad de una posible matriz de un proyecto importante o de alto impacto. Dentro del cual, lo primero, ahí lo que salen esos dibujitos, esas manchitas que salen adentro, son crucecitas que me están mandando justamente a llamar la atención sobre posibles interacciones acción-factor. ¿Sí? La próxima, Iván. Bueno, entonces acá viene la forma de valoración. La valoración es una forma, porque nosotros cuando pusimos la identificación de los impactos, simplemente ponemos una crucecita que significa sí, o si dejamos vacío, significa no. Pero eso no nos está dando una pauta de cuán importante o no es el posible impacto. Entonces, con la valoración, lo que intentamos es ponerle justamente un valor a cada una de esas X que nosotros hemos encontrado en la fase de identificación, para tratar de llevarla a un valor concreto que nos permita comparar los impactos entre distintas acciones del proyecto. Esta es la matriz de importancia. No importa, por supuesto, hay algunos seguros que están familiarizados con esto, los que no, no se preocupen,
básicamente es una ecuación dentro de la cual tenemos un montón de elementos del ambiente, perdón, no del ambiente, sino distintos elementos de la ecuación que tienen que ver con cómo se van hilando para encontrar finalmente un valor que se llama de importancia. Fíjense, yo he puesto en rojo algunas cositas importantes. El más menos significa que esta ecuación puede ser para impactos positivos o para negativos, ¿sí? Y después les he puesto al lado de esta y, al principio un 3, y al lado de la EX un 2. Esto significa que la intensidad, todo eso está descrito en el cuadrito que está abajo, la intensidad del impacto es considerada 3 veces más que las otras que tienen un 1. Es decir, como que la intensidad es un elemento sumamente importante y lo multiplicamos por 3, ¿sí? Es decir, que es muy importante y eso nos da fuertemente una tendencia de los valores de la ecuación para un lado o para otro. Y el segundo, que es la extensión, le ponemos un 2. Esto significa que ese valor de extensión también es más importante que los demás, pero con un valor de 2, no de 3 como el primero, que es la intensidad. Entonces, en función de eso, se va realizando esta ecuación, para lo cual en cada uno de los casilleritos en los que yo he encontrado una cruz, lo voy reemplazando por la aplicación de esta ecuación. Entonces, de eso nos van a ir surgiendo valores que se llaman de importancia. Adelante, Iván. Esto significa que, por ejemplo, esto tiene que ver en un grafiquito que nos muestra, voy a tratar de que no nos complique la vida, en las Y, en el eje de las Y, aparece lo que se llama calidad del ambiente. Y en el eje de las X aparece lo que se llama tiempo. Esto significa cómo va la calidad ambiental de cualquier factor del entorno que nosotros consideremos, cómo va evolucionando hasta que en determinado momento se produce un impacto que puede ser para arriba, entonces nosotros consideramos que es positivo, o para abajo y consideramos que es negativo. Esto sería lo primero, que es el signo o naturaleza del impacto que está al principio de toda la ecuación y que me está afectando a toda la ecuación. Es decir, toda la ecuación es o positiva o negativa en función del signo que está al principio de la misma, ¿sí? Pasemos a la siguiente, Paola. Bueno, esto les voy a mostrar nada más que un par de ejemplitos más de esto que estoy relacionando acá con la parte de la valoración. Otro de los aspectos de la fórmula, que si se acuerdan tenía una multiplicación por 3, es decir, una ponderación de 3, es lo que hace referencia al grado de destrucción, en el caso de la intensidad. Grado de destrucción cuando es negativo, o de mejora cuando es un impacto positivo que tiene la acción. Entonces, fíjense, este grafiquito nos está justamente mostrando los valores de calidad ambiental que va tomando en función de qué tan profundo es el impacto que se puede considerar. Entonces, fíjense, la primer curvita de arriba es una afección baja. Entonces le ponemos un valor de 1 dentro de la ecuación, ¿sí? A la intensidad. La segunda es media. La tercera es considerada alta. La cuarta es considerada muy alta. Y la última se considera total. Significa una destrucción total o una mejora total del factor. En ese caso puede tomar un valor de 12, ¿sí? Entonces, lo que nosotros seleccionemos para ese factor en una interacción es el numerito que le vamos a ir poniendo, y eso va a ir adquiriendo valores acumulados hasta que veamos hasta dónde llegamos. La siguiente, Iván, por favor. Bueno, después la extensión. Acuérdense que lo habíamos visto en la ecuación, la extensión está ponderada por 2. Así que significa que tiene 2 veces más importancia que las otras que están ponderadas por 1. Entonces, se refiere al área de influencia teórica del impacto, porcentaje de área en que se manifiesta ese impacto o efecto. Entonces, podemos tener una extensión muy pequeña o muy localizada, que le damos un valor de 1, una parcial de 2, una total que abarca prácticamente toda el área del proyecto, y crítico es más 4 unidades. Ese más 4 unidades significa que te correspondería dar un valor aún 4 puntos mayor del que tendría. Por ejemplo, en aguas arriba de una planta potabilizadora se realiza un vuelco de efluentes, que en cualquier otro lugar no presentaría el mismo riesgo, pero en este caso es importantísimo porque estaría dando un tipo de impacto también bastante relevante. Pasemos, Ivana, yo te voy a decir porque ahora vamos a pasar varias, ¿sabes? Porque no quiero hacer muy... Dale. Yo te voy a decir, ahí, listo. El anterior. Bueno, acá les quería mostrar, cuando nosotros sacamos la cuenta
en cada lugar de un casillerito donde al principio era una X y después aparece un menos 20 o un más 30 o lo que sea, en cada uno de esos nosotros sacamos el valor de la importancia de la ecuación. Entonces, en función de la importancia, nosotros podríamos categorizar a los impactos en positivos y negativos. Le podemos llamar, por ejemplo, esto es una sugerencia del autor de esta metodología, menos 13 a menos 24, del valor que obtengo, le podemos poner que es un impacto negativo, pero que es irrelevante o compatible. O sea, no es una cosa mayor. Pueden ser moderados, si son de menos 25 o menos 49, tampoco es tajante. Estas son cosas que se pueden pensar bien dentro del equipo, pero en general el método apunta a esto. Los de color anaranjado son severos, de menos 50 a menos 34, repito, ese 50 a 74, y el valor que obtuve de la aplicación de la ecuación para ese impacto. Y pueden ser críticos cuando son muy altos, menos 75 a menos 100. Y los positivos serían los mismos valores, nada más que, en este caso, hablando de valores positivos, o sea, cosas que son beneficiosas. Y ahí nos da distintos valores, levemente positivo, medio alto y altamente positivo, para marcar esto. Acá al pie dice algo que es también importante. Si bien estos son los valores sugeridos por el método, originalmente de Gómez-Orea, se podría llegar a hacer digamos, algún cambio en el desarrollo de esto en función de lo que los evaluadores consideren. Es decir, la evaluación de impacto ambiental es bastante flexible en el sentido de poder aceptar que los evaluadores puedan tener algunos criterios que generen algunas diferencias, ¿sí? Y eso es lo que estaríamos marcando acá, que da criterios evaluadores de acuerdo a características propias del proyecto, tanto los colores, que pueden ser orientativos y ser cambiados si se decide así. Siempre que sea coherente. Acuérdense que después esto va a ser dictaminado, va a ser observado por otros organismos externos que nos van a decir la posibilidad de que esto esté bien o que sea una cosa que no corresponde, ¿sí? La siguiente, Iván. Bueno, esto, en cada uno de los impactos que hemos determinado en función de la aplicación de esa ecuación de importancia, por lo menos para los más importantes, negativos o positivos, se acompaña con una descripción como esta del impacto que se ha producido y por qué se ha producido. ¿Esto qué significa? Si yo llego hasta los valores anteriores y pongo que un impacto es de menos 32 y nada más que eso, el que va a dictaminar no puede juzgar si ese menos 32 surge de ciertos elementos de la ecuación o de otros elementos. Es decir, no puede juzgar bien cuáles son el peso que tienen los distintos elementos sobre ese valor que toma la ecuación. Entonces, con esta explicación, que en este caso es una cosa que no tiene nada que ver con la municipalidad, es algo que justamente me va a ir explicando por qué yo puse tal valor en determinada interacción, o por qué puse otro, si es negativo, si es positivo, qué tan negativo. Cosa que el que lee esto, especialmente los organismos técnicos que tienen que dictaminar esto, entiendan de qué se trata. Bueno, yo hasta acá me conformo, ¿te parece, Ivana? Que lleguemos hasta acá. Porque después el tema de planes de gestión casi que da para una charla sola, porque es un desarrollo muy importante. Lo importante, como les decía, es que ustedes consideren que al llegar a identificar y valorar los impactos, y tal vez ordenarlos en función de mayor a menor impacto, luego viene lo que se llaman planes de gestión ambiental. Y los planes de gestión son justamente la forma en cómo esos impactos que yo he determinado, que son mayores, menores, etcétera, necesitan de una respuesta con acciones concretas por parte de la empresa, digamos, que es la que va a desarrollar esto. Acuérdense que esto, digamos, la obligación de hacer las cosas que se marcan en el estudio de impacto ambiental las tiene el proponente. Yo se lo dije al principio. El proponente es, más allá que el estudio ambiental se lo haga una consultora o unos consultores privados, lo que sea, es necesario que estén bien determinadas las cosas que se tienen que hacer y que se cumplan. Porque si las cosas van bien, como yo sé que lo hacen muy bien en la Municipalidad de Capital, es como que tienen que recibir después ciertas inspecciones para ver si las cosas que están haciendo son como se habían declarado en el estudio de impacto ambiental o si falta. Bueno, hasta acá yo les quería mostrar, como les decía, hay otra parte que es interesante, pero que llevaría mucho más tiempo.
en honor al tiempo lo dejo acá y no sé si hay alguna pregunta, lo que vos digas, Ivana. Muchas gracias por la atención. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu intervención. Ha sido muy clara la exposición. Entendemos que es mucha información. No es el objetivo tampoco de este ciclo de capacitaciones entrar en detalle, porque como vos decías recién, cada una de las cosas que vos dijiste da como para una clase entera. Nosotros el objetivo que tenemos ahora es refrescar algunos conceptos, entendiendo que muchas de los profesionales que tenemos acá están inscritos en nuestro registro de consultores y otros profesionales también se dedican a esto, así que me parece que ha sido muy clara y muy enriquecedora la charla. Ahora vamos a dejar el espacio abierto 10 minutos por si quieren hacer alguna pregunta o alguna consulta. Que sean fáciles, por favor. ¿Cómo? Que sean fáciles. Ah, sí. Bueno, eso. Recordarles que el jueves que viene no nos vamos a conectar porque es feriado, es 1 de mayo, pero el próximo jueves, que es 8 de mayo a las 16, nos volveríamos a conectar. Ahí vamos a hablar particularmente del procedimiento de evaluación de impacto ambiental municipal de la Ordenanza 4090. Recuerden que va a ser siempre a las 16 horas y que un día antes le vamos a estar mandando por correo el link para invitarlos. Y que para tener la certificación final deben asistir a las 3 jornadas. Así que si alguien todavía no ha dado el presente en el chat, que lo puede hacer ahora. Creo que alguien levantó la mano. Sí. Emilia Abate. Hola, sí, ¿cómo va? Hola. Tengo cámara. Quería hacer una pregunta que no me quedó clara, no sé, la tengo hace bastante, quizás es media obvia, pero dentro de la evaluación ambiental, ¿cuál sería la categorización para decir es manifestación general de impacto ambiental? Bueno, eso, digamos, yo creo que lo comenté. Quienes tienen que determinar la categoría de un proyecto es el órgano de aplicación, como puede ser la municipalidad o la Secretaría de Ambiente en la provincia. Vos, para que te categoricen un proyecto, creo, Ivana, que ustedes tienen una hojita en la que salen todos los requerimientos que hay que presentar, ¿o no? Estás muteada. Estás muteada. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Cuando nos llega el proyecto, tenemos varias cosas que nos indican de qué se trata, o muy brevemente, la planimetría, el uso de suelo, ya pasó por otras áreas de la municipalidad y eso nos da a nosotros el pie para ver la magnitud que tiene ese proyecto. Y de ahí, bueno, igualmente esto lo vamos a ver con más detenimiento en la siguiente jornada, pero una de esas cosas son las que nos dan el pie para clasificar como alto impacto ambiental, medio impacto, informe de partida o dejarlo fuera del procedimiento de evaluación de impacto ambiental municipal. Bien, y de ahí... Vos lo presentás información sintética. Sí, lo vi que decía alto, medio, bajo, pero bueno, no sabía cuál sería entonces dentro de esos la manifestación específicamente, por ejemplo. Claro. Es alto impacto. Ajá. Y otra pregunta, dentro de la autoridad de aplicación, si yo voy a presentar un proyecto, ¿cómo sé si tengo que presentarlo ante el municipio y ustedes lo delegan, si no a la Secretaría de Ambiente? ¿O cómo sé yo a qué autoridad lo tengo que presentar? Dale, sí, Ivana. No, la autoridad de aplicación está delimitada por la Ley General de Ambiente, por la 5.961. Vos ahí tenés qué proyectos, en el anexo 1 de esa ley están los proyectos que son de ordenamiento provincial, digamos, donde la autoridad de aplicación es provincial, y dice
específicamente que aquellos que no están nombrados en ese anexo son la autoridad de aplicación es municipal y los nombra. Y después cada municipio, en este caso el nuestro, hemos definido qué tipo de proyectos entran dentro del proceso de evaluación de impacto ambiental municipal. Igualmente puede ser que llegue un proyecto que sea provincial y se trate en conjunto algunas veces. Perfecto, muchas gracias. Muy clara toda la exposición. Gracias. Gracias. Sí, es como dice Andrea. Sí, en realidad, día es el final de todo el proceso Claro, de impacto ambiental. Se llama declaración de impacto ambiental y tiene que ver después que ha pasado por, imaginemos en este caso, la categorización, la presentación del estudio correspondiente, que se lleve a dictámenes, que se haga audiencia pública si corresponde, y recién ahí la autoridad de aplicación saca la DIA. Es decir, que la DIA es prácticamente para todos al final del proceso. Nada más que la DIA te puede decir, podés hacerlo, o te dice, podés hacerlo, pero tenés que hacer esto, esto y esto para que no sean graves los impactos. Eso más o menos es la idea. Y ahí Marina había hecho una pregunta también que dice si hay algún criterio específico para determinar el área de influencia indirecta. Por ejemplo, en el caso de la construcción de un barrio. Mira, en general no hay, es muy difícil copiar de un proyecto a otro las áreas de influencia, porque cada lugar tiene sus características propias. Pero por ejemplo, en la mayoría, por ejemplo, el ejemplo que vos me das, lo que tendría que ver con el barrio en sí mismo, de que está por construir, esto sería el área de influencia directa. Y lo que tiene que ver con fuera del barrio, pero que pueden ser afectados, por ejemplo, por alguna salida de efluentes, por ruidos, emisiones gaseosas y demás que fueran dentro del barrio, ahí sí serían indirectos, porque son afuera, que son generados dentro del barrio, pero son afectados afuera del mismo, entonces podría decir que son indirectos. No sé si se entiende. Bien, si no hay otra pregunta, entonces les agradecemos a todos por participar, por estar presentes en esta primer jornada. Le agradecemos de nuevo a Alejandro por la predisposición y nos vemos el 8 de mayo a las 16 para la segunda jornada. Gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. A todos. Muchas gracias. La Chao, hasta presentación, luego. en la presentación al principio y al final tienen mi correo electrónico. A lo mejor el que tenga interés se puede contactar conmigo y lo que sea necesario. Pueden ir a cursar con vos en la facultad. También, también. O me pueden ofrecer como consultor y les cobro algo. Qué sé yo. Sí. No hay problema. Con mucho gusto.